Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos juntos en esta tarde. Vamos a seguir con nuestro estudio, vamos a seguir aprendiendo y acercándonos al trono de Dios para recibir de Él. Vamos a orar en esta tarde. Mi Dios y Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque tú eres fiel, porque eres bueno, porque eres dulce, eres, Señor, misericordioso, eres precioso, Padre. Te damos gracias por todo lo que hemos aprendido durante todo este año, Señor, todo este tiempo que hemos estado con los momentos de victoria. Que tú nos hables, Señor, a nuestro espíritu, que podamos aprender de ti, que podamos aplicarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando desde ayer de la purificación del templo. Y vimos lo que es el templo, vimos por qué el Señor se enojó, vimos por qué volcó las mesas de los cambistas. Todo eso lo vimos los muros del templo, los atrios de mujeres, los atrios de los gentiles. Y ahora vamos a ver del templo o la iglesia. ¿Qué es el templo o la iglesia? Es un lugar para el ministerio. El Señor Jesús usó el templo como un lugar para el ministerio y de esa manera demostró que debía de ser un lugar de ministerio para todos los hombres. Es donde podemos aprender, donde podemos orar, donde podemos recibir sanidad, donde podemos muchas cosas. Cuando el templo fue limpiado de sus corrupciones, ocurrió dos cosas maravillosas. Los adoradores, fíjense en el 21:14, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Fíjense qué precioso. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Entonces podemos ver que cuando el Señor limpió el templo, vinieron los gentiles, vinieron los ciegos, los adoradores, aquellos en necesidad. Hay una necesidad apremiante de adorar al Señor y vemos ahí simbolizados por los ciegos y los cojos. Pudieron venir a Cristo, pudieron adorar y ser suplidas sus necesidades. El Señor los sanó. Cristo pudo asumir su legítima posición dentro del templo. El Señor Jesús pudo ser la figura prominente, lo que realmente es, y recibir a los adoradores y ministrar a aquellos. Cuando la corrupción está dentro del templo, mis amados, de los muros de la iglesia, la gente es rechazada, excluida de ella. No tienen que ser precisamente comprar y vender. Pueden ser divisiones, murmuraciones, quejas, chismes, una hueste de otros pecados. Pero nada alejará a la gente tan rápidamente de la iglesia como el pecado en el interior. Cuando esos pecados son removidos y la iglesia es purificada, entonces Cristo puede tener su lugar legítimo en la iglesia. Entonces la gente puede venir y recibir ayuda, pueden adorar y recibir satisfacción sobre sus necesidades. Con frecuencia los necesitados son excluidos, la gente los rechaza, así como eran rechazados en el atrio de los gentiles. La iglesia no debe de ser así, la iglesia debe tener brazos abiertos y un corazón puro, recibiendo a todos, al rico, al pobre, al enfermo, al sano, a todos, tenemos que recibir a todos. En el versículo 15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. El templo o la iglesia es un lugar donde deben de ser hechas obras maravillosas, es donde debemos de ver los milagros, la expresión cosas maravillosas.
En el griego es tataumasía, significa milagros, obras prodigiosas. Es lo que debe de haber en la iglesia, que si estamos orando por sanidad, vemos sanidades, vemos prodigios, vemos cómo el Señor nos habla, ahí vemos la profecía, vemos todo eso. Se refiere a todas las cosas que Cristo estaba haciendo en el templo. Ese es el único uso de esta palabra en el Nuevo Testamento. Qué descripción tan hermosa de lo que la iglesia debe de ser, un lugar donde se deben hacer hermosos prodigios para Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Fíjense cómo lo dice ahí en el 15. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El templo no debía de ser usado para vender, sino para adorar. El templo, en el versículo 16, dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Había niños en el templo, en el atrio de los gentiles, gritando, Hosana al Hijo de David. Aparentemente estos niños habían estado con sus padres en la entrada triunfal un día anterior. Ahora estaban presenciando el ministerio de Cristo a los cojos y ciegos. Retomaron el cántico que cantaban un día antes y con sus padres o que habían escuchado cantar. Por supuesto, el cántico proclamaba que Jesús es el Mesías. Hosana, fíjense cómo lo cantaban, diciendo, Hosana al Hijo de David. Y los religiosos se enojaron. Entonces dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Así que ahí lo vemos. Por supuesto, el cántico era para el Señor Jesús. Es poco probable que los niños estuvieran jugando como algunos sugieren, que estaban jugando y no, ellos estaban aclamando al Señor, ellos estaban adorando al Señor. Tenemos que entenderlo eso. Dos hechos indican que había seriedad en lo que los niños estaban diciendo. Primero, Cristo ya había aquietado la conmoción y silenciado todo ruido. Y segundo, necesariamente tenía que haber una extrema seriedad y santidad referida a su ministerio. Es difícil imaginarse que Cristo permitiera mucha conmoción en los momentos tan serios del ministerio. Y ciertamente no había permitido que lo perturbasen un grupo de niños jugando en la cercanía. Los habría mandado fuera si no habría sido serios. Era tan serio lo que estaba pasando que los religiosos no lo entendían. Cristo permitió ese canto, lo aceptó, lo recibió. Los religiosos, el sumo sacerdote y los escribas, estaban disgustados y protestaron ante lo que veían y oían. No querían que tales cosas fueran hechas en el templo. Ellos lo que querían era vender. Así que se enojaron y no querían que Jesús fuera alabado en el templo. Protestaron por 3 motivos por lo menos. Protestaron contra el cambio de las cosas tradicionales. Ellos ya habían hecho tradición, la venta y la compra, con el sistema y los procedimientos. El Señor Jesús vino y les cambió todo les cambió. Ellos querían todavía el ruido del regateo comercial, pero el Señor Jesús se los había quitado. Había afectado su posición ante la gente, los humilló, los avergonzó cuando volteó las mesas de los cambistas. Protestaron porque Jesús era proclamado Mesías. Ellos no lo aceptaban.
el Hijo de Dios. Algunos estaban dispuestos a reconocerlo como el Señor y el Salvador del mundo, pero ellos estaban enojados. Protestaron contra los aparentes desmanes que estaban ocurriendo. Protestaron contra una alabanza pública. Entonces el Señor mismo tuvo que aclarar las cosas y hablar las cosas. Cristo continuó en lo que él debía ser alabado. Simplemente respondió a las protestas. Dios mismo ha tomado las bocas de estos niños y provisto de la alabanza que ustedes oyen. La alabanza perfecta, porque es traída por Dios mismo para su Hijo. La iglesia debe de ser un lugar donde el Hijo de Dios debe de ser alabado. Se requiere un examen. ¿Realmente es alabado Dios en nuestras iglesias? ¿Realmente es reconocido y proclamado como el Mesías, el Hijo de Dios? Tenemos que entender, los niños deben ser alentados a alabar. Necesitamos enseñar a nuestros niños a alabar y adorar a nuestro Dios, porque Él es digno de alabanza. No importa que los religiosos protesten, no importa, Él recordó lo que dice: de los niños y de los que maman será la alabanza. Qué precioso es cuando en la iglesia se une a alabar a Dios. A veces la gente llega tarde, no estamos cantando cantos mientras que llegan los que llegan tarde, sino que estamos adorando al Señor. Siempre procura llegar temprano a la iglesia para que alabes y adores al Señor vivo, al eterno Rey. Así que necesitamos tener un corazón contrito y humillado delante del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza tan tremenda, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Lo hemos aprendido y queremos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a adorar y alabar al Señor. Señor, queremos orar nuevamente por nuestra hermana Sarita, que está en ese hospital con gravedad, Señor, pero tú vas a hacer una obra perfecta, Padre. Oramos, Señor, por los niños que no conocen al Señor, para que vengan y te alaben y te adoren, Señor, y sean salvos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero mañana viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.